¿Sabéis lo que es esto? Es el Cennini, el libro del arte. Aquí intenta humildemente Cennino explicar de qué se trata la profesión que él ejerce, que es la de pintar. Y es gracioso porque este libro es como el puente entre el medievo y el Renacimiento, y no solo te habla de cómo se hacen los pinceles, de cómo se mezclan los pigmentos, de cómo se mezclan los colores, sino del espíritu y de la filosofía que hay detrás de pintar para hacerse un oficio al que vivir toda la vida. Ahora no os quiero hablar de Cennino Cennini, os quiero hablar de una cosa más humana y más actual. Estamos viviendo un momento muy particular en la historia. Estamos con la pandemia, la famosa pandemia. Voy a poner la luz porque así me veis mejor. Vale, me veis mejor. Mucha gente, vosotros, en vuestra casa, seguramente toda la gente que conozcáis en el mundo occidental, está consumiendo cultura. Continuamente están encerrados en su casa, están viendo vídeos en streaming, están viendo películas en la tele, están viendo series de animación, están escuchando música, están incluso viendo directos de músicos. Nunca ha habido tanta cultura, nunca, jamás. Y no ha habido nunca tanta gente consumiéndola. Pero ahora nos enfrentamos a una contradicción. Si tanto es requerido y tanto es utilizado y tanto es creado, ¿por qué los artistas viven tan mal? Desgraciadamente, hace un par de años salió un informe que decía que solo el 14-15% de los artistas vivían de su arte. El resto tenía que tener trabajos, day job, que le llaman en inglés, para sustentar esa actividad. Yo nunca he llegado a vivir de lo que dibujo, pero me puedo considerar muy afortunado porque yo como diseñador gráfico puedo dar rienda suelta a mi creatividad, efectivamente de un modo corporativo, pero me da para vivir y me siento muy agradecido de poder encender el Photoshop o cualquier otro programa de edición por la mañana y hacer cosas creativas. Pero este no es el caso general. El caso general es que mucha gente que hace bellas artes y mucha gente que hace música, mucha gente que ha hecho teatro, tiene que hacerla de una manera amateur, porque profesionalmente no alcanza. Esto no es una cosa solo de España o solo de Occidente. Por ejemplo, en Japón, la cuna del manga y del anime, que es consumido globalmente y es una de las industrias más potentes, los artistas malviven. Incluso los grandes mangakas no son ricos como podría ser un famoso futbolista. Algunos sí consiguen mucho dinero, pero normalmente ese dinero va a las editoriales. Los animadores de anime en Japón, durante los primeros años, solo cobran unos $300 al mes haciendo unos 200 o 300 keyframes, dibujos, al mes. Y eso les obliga a tener algunas jornadas de incluso 12-15 horas cada día. La esperanza de vida de los mangakas, por ejemplo, es muy baja y muchos se han muerto de estrés y de mal comer y de muchas cosas así. Nos vamos hacia Estados Unidos y tenemos también que me he encontrado a muchos estudiantes preguntando si merece la pena sacarse la carrera porque se meten en una deuda monumental. Entonces, evidentemente que ahora las prioridades son salvar vidas, pero tenemos que replantearnos qué puesto en la cultura tienen todo esto, porque está jugando un rol fundamental y mucha gente está dando su arte gratis online, que es, lo agradezco infinito, y nosotros, por ejemplo, estamos dando estos pasquinos gratis y nunca los vamos a monetizar, pero la gente considera que parte de ese salario es salario emocional. Tú no tienes que cobrar o no tienes que cobrarme mucho porque por el mero hecho de que estés haciendo lo que haces
ya te deberías sentir pagado, cuando yo creo que es lo contrario. Como yo te estoy haciendo una cosa que verdaderamente amo, me deberías pagar correctamente porque sabes que te lo voy a hacer bien. Esto siempre ha pasado y muchos dibujantes me seguís y muchos creadores de contenido nos seguís y sabéis que la gente pide gratis muchas cosas, porque en Internet parece que todo debería ser gratis y al final no es así. Y pasa en muchos sectores, no solo en el arte, pero este es el que me incumbe. No sé qué pensáis, yo creo que es muy injusto y deberíamos repensarlo. Os voy a dejar con Jimena porque ella os va a dar la visión desde la gestión cultural, que es una parte que yo no controlo y que ella sí que ha estado muy involucrada. Pero creo que es muy interesante que pensemos en el futuro cómo deberían ser las retribuciones de los creadores, la temporalidad. Mucha gente no puede ni pagar la cuota de autónomos. Y es una cosa horrible, siendo un país, como siempre hemos sido, me refiero a España, que siempre ha dado grandes artistas y grandes creadores. Me despido, espero que todos estéis bien y espero que este periodo se pase rápido y con bien de todos. Os dejo con Jimena y espero que aprendáis mucho. Chao, hasta la siguiente. Hola, queridos pasquinos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya hemos escuchado acá en las noticias en México de que las cosas al parecer están mejorando bastante por allá, entonces les deseamos como la mejor de las suertes y también deseamos que nos las manden a nosotros porque estamos viviendo como una situación bastante compleja. El pasquino del día de hoy va a tratar sobre dos temas que están sucediendo en la comunidad artística en México, que los dos son como temas muy preocupantes y que creo que reflejan mucho el sentir de lo que está pasando alrededor del mundo y cómo es la postura de los diferentes gobiernos respecto a las cuestiones culturales. Entonces, el primero es que nuestro queridísimo señor presidente mandó a hacer un decreto en el que decían que iban a desaparecer una serie de fideicomisos que tenían como dudosa procedencia, que eran cámaras de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo afecta a la comunidad artística? Pues mucho, porque algunos de esos fideicomisos tienen que ver con cuestiones directamente relativas a los artistas. Entonces, vamos a hacer como una recapitulación. En los años finales de los años 80, principios de los años 90, uno de los presidentes aquí en México decidió formar una cuestión que se llama el FONCA, que es un fondo de ayuda a artistas, que pueden ser desde artistas plásticos, escritores, cuestiones de teatro, cuestiones de coinversión, y hay diferentes clases de programas dentro del FONCA. Desde que entró a esta administración, ha habido como un interés bastante grande de querer como desaparecer estos fondos, porque obviamente, como en algunos lugares del mundo ocurre, estos fondos se manejan como de manera discrecional, en el sentido de que en muchas ocasiones se pone mérito o se da esta clase de ayuda a artistas que a lo mejor realmente no necesitan la ayuda, que tienen como grandes apoyos en venta de obra, pero que también ha permitido a otra clase de artistas, artistas muy jóvenes, aplicar para programas en el extranjero, para aplicar proyectos que de otra manera ellos no hubieran tenido la posibilidad. Entonces, este programa de ayuda, la verdad es que sí, tiene muchos defectos y tiene muchísimos problemas, pero ha sido como una de las cuestiones insignias dentro de la cultura en México, porque muchos de los que ayudan se vuelven como embajadores de estos programas y se vuelven, incluso a algunos de los que han ganado, se han vuelto como tutores de los nuevos artistas. Y una de las grandes cosas que yo le veo es la posibilidad de los encuentros del FONCA. Entonces, creo que una vez al año, 2 veces, 3 veces, se juntan los creadores de ese año y se ponen a platicar entre ellos qué es lo que están haciendo. Entonces, eso permite que haya como una comunicación en diversas zonas del arte, que permite que salgan nuevas cosas. Entonces, eso a mí me gusta.
justamente el FONCA entra dentro de estos fideicomisos que el gobierno quiere hacer la revisión. Y lo que más me asusta es que justamente en estos momentos en los que necesitaríamos que el gobierno fuera como más empático y que fuera más, apoyara más a las cuestiones de cultura, porque creo que lo que estamos viviendo es que cuestiones que antes considerábamos que no eran como tan importantes, hoy en día se están volviendo fundamentales. Entonces, ¿a qué me refiero? La música es fundamental, las obras de teatro son fundamentales, el cine ha sido fundamental, la pintura ha sido fundamental, la escultura ha sido fundamental, las instalaciones, los performances, toda esa serie de actividades que se llevan dentro del campo artístico en estos días de cuarentena pareciera que han explotado. Entonces no sé si han seguido, por ejemplo, cuentas como la del Hermitage, de otros museos, que lo que están haciendo es diciéndole a la gente que hagan sus tableaux vivants, que recreen estas obras de arte. Y la verdad, yo he visto unas maravillas, o sea, he visto cosas increíbles. Yo he intentado hacer la mía, quería copiar la Caravaggio, pero creo que con productos de limpieza no queda tan bien. Pero la realidad es que sí consumimos cultura y consumimos mucha cultura. Y estamos en un punto en el que todos queremos ser creadores y en la que lo necesitamos justamente por los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Entonces, el hecho de que el gobierno hoy en día esté llamando para que lo que quieren hacer es desaparecer aquellos decretos, aquellos fideicomisos que parecen que no tienen como ninguna utilidad hoy en día. Pero entonces lo que te están pidiendo es de que te están diciendo, oye, te voy a embargar y necesito que tú me enseñes todos tus recibos de pago de renta. Cuando estamos preocupados de muchísimas personas no están cobrando, muchísimas personas están haciendo actividades completamente gratis por el hecho de, yo creo que de tratar de no estar solos en nuestras cabezas y no enfrascarnos en discusiones de cuestiones ansiosas. Y de repente salen con que, oye, ¿sabes qué? No estamos en la oficina, pero ponte a trabajar en esto. Entonces, eso es una cuestión que me preocupa mucho. El día 15 de abril se dice quiénes son los fideicomisos que se quedan, cuáles son los fideicomisos que se van. Y la verdad, yo sí estoy como sumamente preocupada. Ese es un asunto y esperamos qué es lo que va a suceder aquí en México. El segundo asunto que también me preocupa es la cuestión de la precarización que va a ocurrir en los museos. Y ya hay una pequeña muestra de lo que puede suceder. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar con la directora del Museo Marco de Monterrey, el Museo Marco era como un museo insignia. Fue uno de los proyectos más grandes que se llevaron a cabo en los años 90. Justamente el próximo año cumple 30 años. En la ciudad de Monterrey, que es una ciudad que se caracteriza mucho por ser una ciudad empresarial, muy cercana a la frontera con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que las negociaciones para el presupuesto del año se llevan a cabo en marzo. ¿Qué pasó en marzo? Pues no pudo haber negociaciones porque todos nos empezamos a cerrar por la cuarentena. Entonces, el Museo Marco depende de 3 instituciones que creo que sería el modelo ideal para muchas instituciones museísticas y esto. Una es sus propios recursos, los recursos que generan los propios museos. Y aquí este problema lo están teniendo grandes museos como lo que pudimos leer con Pello Riallo en el Prado. Y lo que perdieron simplemente en este fin de semana, que era el fin de semana más importante para el museo, que tiene que ver con entradas, con venta de libros, con los restaurantes. Por ejemplo, en el caso del Marco de Monterrey, tiene que ver con la renta de los espacios. Ese ingreso está parado. Entonces tenemos una tercera parte del ingreso que no entra. Luego, otra tercera parte es los donadores. Y en este sentido, lo que sí le tenemos que pedir a la gente es que los que suelen donar, lo más seguro es de que ahorita estén preocupados por otras cuestiones. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el museo no va a tener los donadores normales que suele tener en un año fiscal sano. Entonces, ahí tenemos el segundo problema. El tercer punto es, el gobierno le da una tercera parte. Gracias a esta tercera parte,
es que están logrando pagar los sueldos base de toda la infraestructura que necesita este museo. Este es solamente un ejemplo de los que estoy segura que van a ocurrir a lo largo de todo el mundo. Si de por sí, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York ya tenían problemas con las cuestiones de los educativos y de que no los dejaban que se sindicalizaran, el Whitney estaba teniendo los mismos problemas de personal. En Estados Unidos, museos que tienen grandes donadores que les interesa que sus nombres sigan perteneciendo dentro de estas infraestructuras. ¿Qué es lo que va a pasar con los demás? Entonces tenemos que pensar soluciones y cuestiones de que ahorita estamos muy contentos consumiendo las cosas que nos están dando los museos, estamos consumiendo las cosas que nos están dando los artistas, pero tenemos que pensar qué va a pasar más allá cuando esto se vuelva una cotidianidad, porque la realidad es que esta gran ola de la que estamos hablando no va a bajar si no nos enfermamos los que nos tenemos que enfermar y salimos adelante todos. Entonces creo que estos pasquinos de hoy en día van a ser un poquito como más complicados porque estamos viviendo una situación muchísimo más complicada. Por favor, les pido que nos apoyen, que ayuden a los museos, que ayuden a los artistas. Yo sé que estamos viviendo por momentos muy complicados todos y he leído comentarios realmente desastrosos en España acerca de que apagaron el Twitter cultural y que decían cosas así como de que es que ahorita la salud, sí, yo sé que la salud es lo más importante, pero en verdad esto también es parte de nuestra salud mental. Si no ayudamos a todos los que nos están apoyando para que nuestra salud mental salga adelante, vamos a tener graves problemas como sociedad en el futuro. Entonces, los dejo con esta reflexión. Les mando un saludo, un abrazo virtual a todos por allá y por favor manden buenas vibras porque realmente las necesitamos. Solo puedo dar una pequeña opinión porque en mi caso pues no sufro en ese sentido o no de esa manera quizá la precariedad laboral, pero sí que lo conozco. Fundamentalmente creo que hay un problema fundamental de educación. La educación en nuestro sistema educativo está todavía muy basado en la creencia de que los campos que tienen que ver con las humanidades y con las artes en general no son productivos económicamente. Pero luego nuestra economía está profundamente tercializada, es decir, el sector servicios. Y dentro del sector servicios, los servicios que tienen que ver con turismo, cultura, tienen un peso económico importante, con lo cual hay ahí una especie de desfase entre la realidad económica de un país, estoy hablando de España, pero podría llevarse a casi cualquier ejemplo europeo, pero España es un país especialmente tercializado, tenemos una economía que no tiene grandes fábricas, ¿no? Ni grandes empresas del sector secundario y con una agricultura cada vez más tecnificada, con lo cual cada vez tiene menos mano de obra. Por lo cual tenemos una economía pues eso, profundamente tercializada y muy basada en el turismo. Y resulta ser que las humanidades y las artes, tanto las artes plásticas, las artes escénicas o la música, pues no son el campo, ¿no? Para el desarrollo profesional de las personas. Es decir, al final, aunque tengas estudios o una educación en esos ámbitos, te tienes tienes muy difícil el camino para dedicarte a ello. Aquí tradicionalmente había dos opciones. Una opción sería la investigación, pero la investigación depende de fondos, normalmente fondos financiados pues, o por los estados, las comunidades autónomas o por los fondos de cohesión europea que tienen que ver con el desarrollo de I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Y claro, después de las crisis económicas, la crisis económica de 2007 y ahora cuando venga o nos sobrevenga
la que va a llevar aparejado es el crisis del coronavirus, pues esos fondos se van a recortar muchísimo seguramente. Con lo cual esa vía va a ser otra vez problemática. Y la otra vía tradicional ha sido la docencia. Y ahí es donde yo puedo dar mi opinión. Porque resulta ser que como profesor de enseñanzas secundarias, muchísimos de mis compañeros han tenido una formación que, igual que yo, en humanidades, sabes que yo soy historiador del arte, pero tengo compañeros que son actores o que son músicos o que son bailarines y que en ningún caso pueden vivir de su ejercicio profesional en esos campos, sino que la docencia, siendo profesores de artes plásticas, profesores de música o profesores de lengua y literatura, digamos, es de lo que viven y en sus momentos libres, pues un poco como yo, se dedican a cultivar esas otras actividades, ¿no? Porque yo todo esto de la difusión en redes, pues lo hago, como dice el dicho, por amor al arte. De aquí no saco nada. Mis garbanzos vienen de la docencia. Así que hay que cambiar el modelo productivo, el modelo económico, y para eso hay que meterle mano al modelo educativo. No puede ser que sigamos diciendo que hay carreras con salida y carreras sin salida, salidas tienen todas, y tampoco podemos estar pensando que la gente va a acabar con unos estudios y se va a tener que dedicar a otra cosa porque las salidas profesionales están cerradas, ¿no? Esa es un poco mi opinión, no sé qué opináis, no sé qué opinan el resto de mis compañeros. Ya sabéis que podéis dejarnos vuestras opiniones tanto aquí en el canal de YouTube como en nuestro canal de Instagram, canal Pasquino. Y bueno, espero vuestras opiniones. Hasta luego.